últimos días hemos estado hablando del reino de Dios, de lo que significa esta hermosa frase, cómo predicabas Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Y hemos entendido que el reino de Dios es una buena noticia. Amén. El reino de Dios es una noticia que nosotros necesitamos escuchar en nuestra vida. Y no solo grabarla en nuestra mente, sino que llevarla a nuestra vida cotidiana. Cuando Jesús comenzó a predicar, esto mire, tómenlo en su corazón. Cuando Jesús comenzó a predicar, Él decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo le dije que la semana pasada que esto era una buena noticia. Y la buena noticia involucra la salvación para nuestra vida, porque la necesitamos. Pero no sé si usted alguna vez escuchó cuando habían historias cómicas donde decía: tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? ¿Cierto? Y ahí había una comicidad, un chiste detrás de eso. Cuando Jesús comenzó a predicar, Él nunca dijo: querido pueblo, le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que van a tener salvación, vida eterna. Van a poder hablar conmigo todos los días. La mala es que van a tener que someterse a mi voluntad, ser obedientes, ser humildes. Estas no son dos noticias diferentes. La noticia que nos da el Señor a través de su evangelio es una buena noticia siempre. No hay letra chica en el evangelio. Pero sí, hermanos, la obediencia, el sometimiento al Señor es una buena noticia. Porque la obediencia nos lleva a la bendición. Porque la obediencia, su voluntad, nos lleva a conocer más al Señor, su carácter, su forma de relacionarse con nosotros. Cuando Jesús comenzó a predicar en Mateo 4:17, no dijo: tengo una buena y una mala. Él dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se acercó y Él nos anunció que quería salvarnos, pero también que quería gobernar nuestra vida. Hermanos, el reino de Dios involucra salvación y gobierno. Y esto tenemos que entenderlo para vivir una vida íntegra. El reino de Dios involucra salvación para nuestra vida, pero también gobierno. Salvación involucra el perdón de nuestros pecados, libertad de la condenación, vida eterna, una relación restaurada con el Padre. ¡Qué hermoso! Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Damos gracias por esta salvación que fue predicada con el reino de Dios. Perdón de pecados, libertad de condenación, vida eterna, relación con el Padre. Esa es una buena noticia. Y lo voy a ocupar la palabra pero, porque puede ser mal utilizada. Pero hay que también hacer un par. No es pero. Tenemos que agregarle a esto. Y la vida eterna también involucra el gobierno de Dios en nuestro corazón. Esto significa que el reino no es solo recibir bendiciones. El reino de Dios no significa: aquí estoy, que vengan todas las cosas espectaculares para mí, sin ninguna responsabilidad. El reino de Dios significa recibir las bendiciones, pero también vivir bajo el señorío de Dios. El reino de Dios involucra, mi hermano, recibir la salvación por fe, pero también vivir bajo el señorío de Dios. El gobierno de Dios, y se lo repito nuevamente, el gobierno de Dios no es una mala noticia. Aquí no podemos decir como la historia cómica: tengo una buena y una mala. Dios te quiere salvar, pero también quiere gobernar tu vida. No, mis hermanos, el gobierno de Dios no es una mala noticia. Es parte de la buena noticia, ya que es Dios queriendo dirigir nuestra vida. Debemos entender esta gran verdad, que
Que Dios quiera tomar el control de mi ser no es una mala noticia, es una tremenda noticia, ya que Dios quiere dirigir nuestras vidas por el mejor camino. Imagínese usted va en una carrera, usted es piloto de Fórmula 1 y va por ahí entre el último y el penúltimo lugar y de repente aparece Ayrton Senna, Schumacher. Para los que saben de Fórmula 1, saben, ¿cierto? Los mejores pilotos de la Fórmula 1 de la historia. Y le dicen, te ayudo yo a terminar la carrera. No, déjame a mí nomás. Le pasaríamos el volante para ganar la carrera, obvio. Hermano, el gobierno de Dios no es una mala noticia en la historia, es parte de la buena noticia. Porque Dios queriendo dirigir nuestras vidas por el mejor camino. Hoy vamos a aprender que el reino de Dios es salvación, pero el reino de Dios también. Más, agreguémosle esto, que el reino de Dios es gobierno. El gobierno de Dios. Y esta palabra a algunos puede incomodarle, ¿no? Porque la palabra gobierno a algunos les suena a política, les suena a críticas. El gobierno no hizo tal cosa, el gobierno tiene la culpa. Pero recuerda que nosotros, a nuestra vida, no la quiere gobernar un hombre. Le vamos a pasar la autoridad y la responsabilidad al más sabio de todos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nos va a decir cómo hacer las cosas. Cuando empezó la pandemia, mi hermano, yo quise aprender a cocinar. Entonces dije, tengo que preguntarle a alguien que sepa. Y llamé a mi padre. Y dije, bueno, él siempre se ha caracterizado por cocinar bien, así que lo llamé por teléfono. Y él me empezó a dar las instrucciones. Haz esto, sofríelo por tanto tiempo, no le pongas tanto de esto. Y comencé a decir que ella me empezó a dar la famosa receta. Y yo anotaba ahí al pie de la letra. ¿Y sabe qué? La primera comida que hice fue carbonara. Hermano, bueno, quizá usted no me va a creer, pero me quedaba espectacular. Confirma, ¿ves? La hermana confirma. Y yo me sentí, porque fui con, te voy a entregar el plato. Y los chiquillos me dijeron, papá cocinó. Y y cuando lo dijeron, estaba rico, y yo, mi felicidad, hermano. Y cuando me pidieron repetición, dije, no hay más. Pero por supuesto, dije yo, contento, seguía al pie de la letra. Y cuando me empecé a involucrar más en la cocina, me quise poner creativo. ¿Le ha pasado a usted o no? No, le voy a echar un poco más difícil, así empecé. Le voy a echar más, y empecé a ver dónde están las especias, y si le pongo de esto, y me puse yo mismo a inventar. No quedó igual, no quedó bien. Sométase a la receta original. Dios nos invita y nos deja su receta en la palabra de Dios. No empecemos nosotros a ponerle color. No nos pongamos nosotros a ponernos creativos. Dios tiene su palabra clara, precisa, donde nos quiere enseñar a cómo vivir esta vida. Y eso es sometimiento. El primer punto del gobierno de Dios es someternos a la voluntad de Dios. No solo buscarla. No sacamos nada solo con saber lo que a Dios le gusta, a lo que a Dios le agrada. Debemos rendirnos delante de Él y decir, bueno, Señor, ¿cómo es? Y la idea de Dios es que sea a su manera. Y a la manera de Dios es la que nos conviene. Romanos 12:2 dice así. Recuerden, el primer punto del gobierno de Dios, someternos a su voluntad. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Cuando la Biblia dice, no te conformes a este siglo, nos está diciendo, no te conformes a cómo piensa el mundo hoy día. No te conformes a a las ideas que tiene el mundo. Estas ideas que te llevan por el camino de la felicidad instantánea, donde muchas veces no hay esfuerzo, donde no hay búsqueda de Dios. El pensamiento humanista que solo busca la autosatisfacción. Entonces nos dice, no te conformes a cómo piensa el mundo actualmente, sino transforma tu mente. ¿Y cómo yo transformo mi mente? Mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando sé qué es lo que la Biblia dice. Porque usted va a tener amigos, va a tener familiares que le van a decir, no, haz esto. Esto es lo que tienes que hacer. Pero nosotros como hijos de Dios debemos preguntarnos, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios de este tema? Transforma tu mente por medio de la renovación de este entendimiento, para que compruebes. Y aquí hay algo que tiene que ver con la práctica, mi hermano. Yo no voy a comprobarlo si no lo hago. Por eso yo le digo, no basta solo con saber cuál es su voluntad, sino con hacerla. Estoy buscando, tuve una respuesta, pero no hago lo que la Biblia me dice. Años atrás conversaba con una persona que buscaba un consejo. Entonces, esta persona ya tenía como una idea de lo que quería hacer. Entonces, lo que esa persona estaba buscando era aprobación para hacer lo que esa persona quería. Entonces, nos decía a nosotros, ¿qué creen ustedes que yo debo hacer? Y le dábamos el consejo completamente contrario a lo que él creía. No, decía, yo no creo. Y se iba a hablar con otra persona. Y todos le daban el consejo contrario a lo que él creía. Solo andaba buscando aprobación para hacer lo que él creía que estaba bien. No sacamos nada con saber la voluntad de Dios, con decir, sí, yo sé lo que Dios dice, pero no hacerla. Por eso el versículo me motiva y me dice, para que compruebes, y la única manera de comprobar es haciendo. La única manera que usted me crea, ¿verdad? La única manera que usted me crea que mi carbonada es buena, ¿es haciendo qué? Probándola. Así que algún día lo invitaré a probar mi carbonada. En la palabra de Dios pasa exactamente lo mismo. Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos comprobar cómo es la voluntad de Dios, y eso es por medio de la obediencia. Y nos dice que es buena, que es agradable y es perfecta. Hermano, el camino que nos ofrece Dios es completamente mejor que el que tenemos nosotros. El camino que nos ofrece Dios es completamente mejor que el que yo tengo pensado y preparado. Pareciera que la voluntad de Dios no muchas veces es agradable. Y esto nos puede pasar. Muchas veces el camino que nos ofrece Dios no parece agradable, porque involucra un esfuerzo. Pero al final del camino, mi hermano, cuando pongamos en práctica la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que era el camino agradable, que era el camino perfecto. El camino que nos ofrece Dios es completamente mejor al que nosotros tenemos en nuestra vida pensado. Primer punto, mis hermanos, sometámonos bajo la autoridad de Dios, bajo la voluntad de Dios. No solo búsquela, sino póngala en práctica. También Dios nos hace un llamado a dejar la rebelión. Lo contrario a someternos a la voluntad de Dios es la rebelión. Es irnos en contra de lo que Dios ha establecido. Y hoy día vivimos en una sociedad que claramente se rebela contra lo que Dios ha diseñado. Dice la palabra de que a lo bueno llaman malo, que a lo malo llaman bueno. Nosotros como hijos de Dios
somos llamados en este tiempo a dejar todo tipo de rebelión. Isaías 1, 18, 20 dice así. Isaías 1, del 18 al 20. Luego dice Jehová, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. La palabra de Dios está delante de nosotros. ¿Vamos a escucharla y someternos? O como dice aquí, ¿vamos a ser rebeldes? Ir por el lado contrario que Dios nos establece. ¿Es fácil someternos a la voluntad de Dios? No, no es fácil. Pero debemos entender que este esfuerzo va a traer recompensa. Nuestros pecados serán emblanquecidos, serán perdonados. Nos sacaremos la culpa de lo que hemos hecho en el pasado. Pero nos insiste, si quisiereis, si oyereis, recibiréis el bien. Comeréis los frutos de la tierra, o sea, seremos bendecidos. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, es una siembra que trae cosecha. La obediencia trae bendición, pero también aquí nos dice que la rebeldía trae consecuencias. Por eso cuando nosotros pecamos y somos rebeldes a la palabra de Dios, podemos ir ante Él y Él nos perdona, pero también muchas veces vamos a cargar las consecuencias de nuestro pecado. Las consecuencias no se borran. Las vamos a experimentar una cantidad de tiempo. Hace un tiempo hablaba con una persona, ¿cierto? Que estábamos hablando del sobrepeso. Y cuando uno quiere hacer dieta, a veces usted deja el pancito. Yo, por ejemplo, dejé el pan. Y no sé dónde lo dejé. Lo ando buscando. Y hay gente que piensa que de un momento a otro la chaqueta le va a volver a cerrar, ese pantalón favorito le va a volver a quedar cómodo. No, porque si usted lleva años alimentándose de mala manera, ¿qué va a pasar? Va a costar volver a llegar a ese peso ideal, ¿verdad? Las consecuencias de haberte alimentado mal van a estar. Y muchas veces acarrea no solo lo estético, sino también la salud. La diabetes, la hipertensión, problemas a los huesos. Las consecuencias de alimentarse mal. Cuando nosotros somos rebeldes y pecamos, esto va a cargar consecuencias a tu vida y vas a tener que vivirla por un tiempo. Dios te va a perdonar, amén, lo va a hacer. Te va a quitar la culpa, así es. Te va a quitar la condena, lo va a hacer. Pero vas a tener que también a cargar por un tiempo esas consecuencias. Hasta que Dios comience a ordenar todo tu vida, el pasado, el presente y el futuro. Por eso es el llamado que nos hace el Señor a dejar la rebelión. Y a veces escuchamos que Dios nos invita a someternos bajo su autoridad. No, yo no hago así. No. Ordene su vida. No, yo me quedo como estoy. Dejemos la rebelión de lado. Ordenemos nuestra vida financiera, nuestra vida familiar, el carácter, sometámoslo todo bajo la autoridad de Dios. Deje toda rebeldía. Dios confronta la rebeldía, pero también ofrece perdón y restauración. Dios confronta la rebelión, pero te está al mismo tiempo, como dice el texto, ofreciendo perdón, ofreciendo restauración para nuestra vida. Él quiere ordenar toda nuestra vida. La solución de la rebeldía es rendirse al gobierno de Dios. La solución para la rebelión es rendirnos delante de Dios.
Y es aquí donde nosotros debemos llevar esto a la práctica. ¿Hay un área de nuestra vida que pueda considerar que está en rebelión? Que yo sé que esto es lo que tengo que hacer, pero no quiero dar ese paso. Hermano, la palabra de Dios dice: y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted ha rendido su vida a Cristo, hay un paso que tiene que dar, que es el paso del bautismo. Si usted se ha bautizado, hay un paso que tiene que dar, que es el paso de la comunión con Dios. Y a veces nos cuesta dar esos pasos, por vergüenza, porque no tenemos quizás la convicción, pero lo que la Biblia nos dice: acepta a Jesús en su corazón, bautícese y comience a dar estos pasos de comunión con la iglesia. La solución a la rebeldía es rendirnos completamente al gobierno de Dios. Y le vuelvo a repetir, lo que Dios quiere es lo mejor para su pueblo. Él tiene el mejor camino. Por eso, cuando hablamos de gobierno puede sonar apolítico, ¿no? Y a veces cuesta ocupar esa palabra. Y aquí no vamos a hablar ni de derecha ni de izquierdas, vamos a hablar del gobierno de Dios que viene desde arriba. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Él tiene lo mejor para nosotros. Recuerde, el gobierno de Dios es someternos a su voluntad, no solo buscarla, dejar la rebelión y cualquier actitud y conducta de rebeldía. Y hay otra palabra muy importante para el gobierno de Dios: la perseverancia. La perseverancia es vital. La perseverancia es firmeza, es constancia y es esfuerzo continuo. Perseverar es mantenerse firme, constante y un esfuerzo continuo. Este esfuerzo continuo es importante, mi hermano, porque, como le decía recién, si yo no soy constante no voy a ver resultados. Los resultados nunca son de un día para otro. Llevo una semana en el gimnasio y ya me quiero ver musculoso. Imposible. Oye, ¿usted ha visto a esa gente que se inyecta cosas para verse musculoso? Con los hombres, algunas mujeres igual que caen en esto. Pero mostraban reportajes de personas que han muerto tratando de inyectarse silicona, esteroides. ¿Para qué? Para ver, pero son músculos falsos. Miren qué interesante reflexión. Son músculos falsos, no son verdaderos. Y si ellos se ponen a hacer pesas, no van a tener fuerza. Un día veía una historia, un reel, ¿cierto? Esos que llevan por el celular. Había unos musculosos parece que no eran verdaderos, porque le hacían llevar sacos de cemento. Dos apenas y se le doblaban las piernas y se le iban para el lado. Y había un chiquitito así, se agachó, se echó, dos acá, y subió la escalera con los sacos de cemento. Un maestro de obra que todos los días llevaba sacos de cemento. Y los de gimnasio, nada, músculos falsos. Nosotros no somos constantes en la búsqueda del Señor, podemos vivir una espiritualidad falsa. Podemos decir, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo hago esto, pero no hemos perseverado en la comunión con el Señor. Y mientras más palabra de Dios hay en nuestra mente, en nuestro corazón, más músculo espiritual tengo. Y cuando vivamos una prueba, una dificultad, un momento de angustia, yo voy a tener ese músculo espiritual para decir, vamos a pasarla. Esta prueba momentánea la vamos a pasar en Cristo. Desarrolle musculatura espiritual verdadera. ¿Cómo? Mediante la perseverancia, mediante la búsqueda de su palabra, mediante la oración. Necesitamos perseverar con firmeza, constancia y esfuerzo continuo.
Hermano, en el mes de abril vamos a empezar a hacer cadenas de oración. Yo le voy a invitar que usted se inscriba. ¿Cómo funcionan las cadenas de oración? Usted se va a inscribir en una hora determinada. Y usted quizás van a ver 5 personas orando a las 8 de la noche. 5 personas más orando a las 8:30, otros a las 9:30. Necesitamos hacer esos esfuerzos de buscar su palabra por medio de los estudios bíblicos, por medio de leer su palabra, para que tengamos esa musculatura espiritual y cuando venga la prueba nos pille fortalecidos, nos pille con las defensas altas, no con las defensas bajas. Necesitamos en el gobierno de Dios la perseverancia. Dios nos regala un día a la vez para vivirlos aferrados, dependientes de Él. Día a día, vivamos nuestra vida aferrados a Él. No sé si alguna vez usted ha tenido esa mala experiencia de sentirse que se está ahogando. Hermano, yo en una ocasión estaba con mi hijo en un río y no me di cuenta que me empecé a ir más a solo y de repente piso y no sentía el fondo. Levanté a mi hijo, hermano, fueron segundos de desesperación. Me llegó el agua acá y trataba de tocar y solo tenía que levantar a mi hijo arriba. De repente toqué tierra y pude salir. Me quedé callado, no le conté a nadie. Hermano, es el momento de sentirse que usted no toca a fondo, quiere aferrarse a algo. Y manotea y traga agua. ¿Cómo desearíamos un salvavidas, verdad? ¿Cómo deseamos tocar algo firme? Nosotros día a día debemos aferrarnos y no soltarnos del Señor. Vivir en una comunión permanente. Pero el llamado es este. No espere estar hundiéndose para aferrarse a la palabra. No espere el momento más triste, más angustiante para agarrar el salvavidas, que es la palabra, la presencia del Señor. No esperemos estar ya en el barro más sumido para decir necesito ayuda. Hermano, perseverancia. Día a día me aferro, me abrazo y no suelto la presencia, la comunión de Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración, por medio de la búsqueda de su palabra, por medio de las conversaciones. A veces tenemos conversaciones chistosas, alegres, pero también necesitamos esas conversaciones que nos edifican. Que podemos conversar y decir, oye, qué bonito lo que estuvimos conversando. Nos aconsejamos mutuamente, crecimos, nos edificamos. Porque hay tiempo para todo. Para echar la talla y sonreír, pero también para conversar profundo. Perseverancia es firmeza, constancia y esfuerzo continuo. El gobierno de Dios involucra este hermoso concepto. Leamos la Biblia, Juan 14, del 4 al 5. Miren lo que dice. Juan 14, del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Una vez más lo repito. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Permanecer, esta palabra es fundamental. Hermano, la rama, ese es el pámpano. La rama no puede dar fruto si no está pegada al árbol. ¿Se entiende la analogía que hace Jesús, verdad? Si yo, ¿cierto?, tengo un manzano y le corto una rama grande, bien bonita, y la dejo ahí tirada en el campo,
no va a dar fruto, se va a secar. Así nosotros, si no permanecemos aferrados al árbol que es Cristo, no vamos a dar buenos frutos. Y un día yo le dije este ejemplo: una rama puede servir para muchas cosas, pero no va a dar fruto. Interesante. Usted puede ocupar una rama, puede ser utilitaria, puede ser pegarle a los bueyes, puede servirle de apuntador en una pizarra, una rama, para despertar las moscas, pero solo va a servir para eso, jamás va a dar fruto. Y la Biblia nos dice que nosotros como hijos de Dios debemos dar frutos, no solo ser utilitarios. ¿Cómo lo llevamos a ejemplo en el día a día? Usted puede decir: yo hago esto, yo hago esto otro. La pregunta que nos hace la Biblia: ¿está dando fruto? Pero yo predico, pero yo hago esto, yo hago esto otro. Actividades. Pregunta: ¿estamos dando fruto? En las iglesias está llena de personas que hacen cosas, pero ¿están dando fruto? Los frutos, y como dice la Biblia, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Eso es otra cosa. Esto pasa en otra iglesia, ¿verdad? En otra iglesia. Puede haber un hermano, ¿cierto?, que tiene un trabajo hermoso en la iglesia, está a cargo de un ministerio bonito, pero vos decís: pero no le digáis nada, porque tiene un carácter. Es utilitario, sirve en algo, pero no está dando el fruto del amor, de la paciencia, de la templanza. No dejen lo que trabaje solito ese hermano, porque no se metan con él. Sirve en un área, es utilitario, pero no está dando el fruto que Dios demanda. Entonces, ¿cómo podemos dar fruto? Aferrados, apegados a este árbol, a la vid que es Cristo. Eso es perseverar. Permanecer en mí y yo en vosotros. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y el Señor, como es tan bueno, Él no solo nos demanda cosas, también nos dice que al esforzarnos, que al ser constante, nuestra vida va a dar fruto y vamos a disfrutar. Hermano, yo en algún momento de nuestra vida, nuestra familia tuvo un campito por ahí en Yumbel y la tierra era complicada de trabajar, mucha arena, mucho calor, pero de repente algunos arbolitos daban fruto. Y íbamos ahí. En algún momento una familia igual nos invitó a un campo y podíamos sacar la fruta de los árboles. Oiga, qué hermoso es eso, ¿eh? Tú sacar la manzana del árbol. Asimismo nosotros podemos disfrutar los frutos de nuestra vida. ¿Y sabe qué? Lo va a disfrutar usted y los que están a su alrededor. Porque alguien va a disfrutar de su paciencia. Alguien va a disfrutar de su gozo, de una sonrisa. Porque usted debe entender que estar con alguien que está todo el día así, ¿cierto?, con el ceño fruncido, ya empezaron, ya. No es grato. No es grato encontrarse con, lo hemos hablado, ¿cierto?, cuando usted va para que lo atiendan en un lugar y le dicen: ¿qué quiere? Ya, pague tu número. Alguien que te esté esperando, ¿en qué lo puedo ayudar? Por supuesto. Dame un segundito, uno va a hacer un trámite que ya es engorroso, pero con otra disposición. Alguien te dice: yo disfruto del fruto que está dando esa persona, de paciencia, de benignidad, de templanza, de amor, de gozo. Somos llamados a dar fruto para así disfrutarlos nosotros y también los que están a nuestro alrededor. Pero solo vamos a dar fruto si permanecemos, si somos perseverantes. Permanecéis en mí. No podemos dar frutos separados de Jesús. No debemos, mis hermanos, sacar nuestra mirada de Jesús. Todo lo que hagamos como padres, esposos, hijos, siempre con la mirada puesta en Cristo.
¿Qué dice Hebreos 12, 1, 2? Hebreos 12, 1, 2. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice claramente que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y lo hemos dicho varias veces, esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón donde debemos mantener el ritmo constante, perseverando y por sobre todas las cosas, no sacando nuestra mirada de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace eso de no sacar la mirada de Jesús? Atendiendo su palabra. Porque en este tiempo estamos haciendo eso. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? La Biblia dice en Colosenses, dice que la palabra de Cristo muere en abundancia en vuestros corazones, en vuestras vidas. Y ahí yo tengo que hacerme esa pregunta, ¿y cuál es el mensaje de Cristo? Y lo comenzamos a ver. El primer mensaje de Jesús, la primera predicación fue arrepentidos. El arrepentimiento. Ahora hablamos de el reino de Dios. Y Jesús comenzó a predicar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Lo vimos la semana pasada. Salvación y ahora gobierno. Y el gobierno de Dios involucra someternos a su voluntad, dejar la rebelión y por supuesto perseverar, constancia, firmeza, esfuerzo continuo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Va a ser difícil, mis hermanos, correr esta carrera con el peso del pecado. Hoy día cuando nosotros vemos a los deportistas, ¿cierto?, de élite que compiten en las altas competencias como los mundiales y las olimpiadas, ellos tienen un equipamiento especial. No van a ir con bototos, ¿cierto?, y una chaqueta de cuero a correr la maratón. Las zapatillas son livianísimas, su ropa es especial, aerodinámica. La Biblia nos dice, despójate de todo peso que no te permita correr y avanzar. Y el pecado es un peso, mi hermano. A veces podemos pensar, ¿cierto?, que es la alegría, la satisfacción, pero muchas veces ese pecado es algo que nos trae peso. Las malas actitudes, las malas reacciones, es un peso a tu vida. La ira, el enojo, las malas respuestas, es un peso para tu vida. No te va a dejar avanzar de buena manera. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la meta? Porque aquí el apóstol, es interesante porque el apóstol Pablo declara en ese tiempo que los griegos ya corrían, ya existían competencias. Por eso el apóstol habla de esto. Ya existían las competencias de las carreras. Por eso él habla de esto. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y hay una meta, ¿cierto? Y todo buen atleta lo único que quiere es ver esa palabra, meta y llegar primero. Para nosotros la meta se llama Jesús. No debemos sacar nuestra mirada de Jesús. ¿Y cómo ponemos nuestra mirada en Él? Atendiendo a su mensaje. Y no solo a su mensaje, sino a su ejemplo. ¿Cómo lo haría Jesús? Esta debe ser nuestra pregunta diaria. ¿Cómo lo haría Jesús? Nosotros debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo respondería Él? Frente a las mañas, frente a la violencia, frente a lo que está pasando en el día a día.
Es interesante saber eso. Mis hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No nos cansemos, hermanos. La perseverancia es vital para el gobierno de Dios. Concluimos con esto. Tomemos la bendición del reino de Dios. Recuerde, son dos noticias. Pero las dos noticias no es una buena y una mala. Tengo dos noticias para ti, una buena y una mala. Las dos noticias que nos ofrece el reino de Dios son buenas. La salvación y el gobierno. Y el gobierno de Dios es someternos a su voluntad, dejar la rebelión y ser perseverantes. Tengo dos noticias para ti, una buena y una buena. La salvación y el gobierno de Dios. Tenemos la bendición del reino de Dios, que trae dos noticias y dos noticias buenas. La salvación como un regalo de amor y de fe, y el gobierno de Dios que nos lleva por el camino correcto, al conocimiento pleno de Dios y a su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Decidamos buscar siempre la voluntad de Dios, que es lo mejor para nuestra vida. Si en este tiempo Dios te está mostrando que estás teniendo actitudes rebeldes, quizás actitudes que sabes lo que tienes que hacer, pero no lo estás haciendo, solo lo sabes, es tiempo de someternos al gobierno y a la autoridad de Dios, porque esa también es una buena noticia. Él quiere lo mejor para nosotros. A los que son padres, muchas veces han tenido que decirle no a sus hijos. Y tu hijo te puede decir, es que yo lo quiero, es que yo lo necesito. Y tú como padre le dices, es que no lo necesitas, hijo. Es que no te va a hacer bien que te comas otra vez otro helado. Y ellos lloran, ¿no? Usted ve a un hijo llorar, es que yo quiero otro helado. No te va a hacer bien. Porque no vas a almorzar, ¿verdad? Le decimos a nuestros hijos, si te comes otro dulce, no vas a almorzar. No, si yo voy a almorzar. ¿Y qué pasa? Uno como a veces le cree y ya toma. Compromiso. Y ahí después usted lo ve dando vuelta en la cazuela y no se la come. Hermanos, Dios quiere muchas veces, en toda ocasión, Dios quiere darnos su voluntad. Y la voluntad de Dios es la perfecta, es la agradable. Nosotros juramos que tenemos la razón, no la tenemos. Igual que los niños. No, papá, si yo lo voy a hacer, no. Dios nos está diciendo en este tiempo, busca la salvación y busca mi gobierno, mi voluntad, porque es la mejor, es la agradable, es la perfecta, es la buena.